para comenzar a cantar. Querido Dios, Dios Todopoderoso, esta mañana, Padre, te lo pido perdón. Yo no soy perfecto, Padre Dios, para estar delante de ti. Pero tu palabra dice, Padre Santo, de los que piden tu nombre, Señor, tú recíbelos. Así que sabemos que tú recibes nuestra oración, Padre Dios. Y lo doy gracias. Que enviaste a tu Hijo Cristo Jesús morir por nosotros. Por eso tenemos oportunidad de estar delante de ti esta mañana. Sí, gracias, Padre Dios. Y quédate con nosotros esta mañana. El canto que vamos a entonar, este canto que llega a tu trono de gracias, porque solamente es lo que podemos ser, Padre. No hay otras cosas. Todas las cosas es tuyas, Padre Dios. Así que quédate con nosotros. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cantemos 477. Santo día que el Señor te santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor. Vano trabajo hallará quien del mundo siga en pos. El perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor. El día del Señor, santa paz podrá gozar. Será monumento de su amor. Amén. Amén. Cantemos 267. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi
185. Candemo 314. Su
Cantemos 320. Perdón. Jesucristo, Martín de paz, en horas negras y de tempestad, baña las almas, dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en mis horas de gran tribulación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Amén. 31. Culto el tiempo llega, comienza la oración. El alma a Dios entrega.
Gracias, hermano. Bueno, ya llegó el tiempo, los niños. ¿Dónde están los niños, niñas? Okay. Vamos a dejar que escuchemos la hermana Domi. Amén. Okay, para los niños. Buenos días, niños, ¿cómo están? En esta mañana vamos a hablar la historia de Kiexi. ¿Alguno de ustedes conoce quién es Kiexi? ¿No sabe? Pues hoy lo vamos a aprender juntos. Esta mañana lo vamos a leer y aquí vamos a aprender juntos. Pero antes de comenzar con la historia, ¿alguno de ustedes quiere orar? ¿Ninguno? Vamos a orar pues. Padre Santo, santificado sea tu nombre hoy, y también que tú das las cosas que necesitamos, dominar para eso, por eso su parte, dice Jesús, amén. Amén. Bueno, voy a comenzar un poco hasta donde ¿recuerdan ustedes la pequeña sierva, la que fue llevada como esclava con el capitán Namán? ¿Recuerda? Esa pequeña fue llevada cautiva cuando el capitán Namán fue a pelear con los israelitas. Y llevaron mucha gente esclavo, y entre ellos estaba la pequeñita. Pero la historia cuenta que la pequeñita llegó a ser esclava de la señora del Namán, que era un capitán. Pero ese Namán tenía un problema, que era leproso, dice. Pero cuando la pequeñita vio su sufrimiento, que él era leproso, entonces habló con su señora que fuera a Samaria, porque ahí estaba una profeta que le puede ayudar para ser sano. Entonces así fue, el capitán fue, y luego allí fue con el profeta Eliseo. Entonces allí el profeta Eliseo lo mandó que fuera a meterse en el río 7 veces, y ahí quedó sano. Pero ya después de ahí dice que el capitán llevaba mucho plata, todas cosas que llevaba, pero él le dio a Eliseo, pero Eliseo no quiso agarrar la cosa, porque Eliseo sabía bien que él no era el que curó el capitán, sino que fue Dios. Por eso quise traer esta historia con ustedes, para que este es el comienzo. Ahora sí vamos en la Biblia. Vamos a la Biblia, ¿qué pasó aquí? En Segunda de Reyes 2, 5, versículo 20. Vamos a leer qué pasó. Dice, comenzamos con el 17 para entenderlo más mejor. Dice: entonces Naamán dijo: si no quieres, te ruego que sea a tu siervo la carga de par de mulas de esta tierra, porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda al otro Dios, sino al Señor. Pero, y luego aquí el 20 dice: Giexi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo: mi señor fue indulgente con ese sirio Naamán al rechazar lo que traía. Vive el Señor, que correré tras él
tomaré de algunas cosas. Giezi y siguió a Naamán. Cuando Naamán vio que venía corriendo tras él, se apeó del carro para recibirlo y preguntó, ¿va bien? 22. Él dijo, bien, mi señor, me envió de decir, vinieron en esta hora de monte de Efraín dos mancebos de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata, 2 mudas de ropa. Naamán dijo, te ruego que tome 2 talentos, y insistió, ató 2 talentos de plata y 2 sacos y 2 mulas de ropa, lo puso a cuesta de 2 su criado que lo llevase delante de él. Y llegando al lugar secreto, los tomó, guardó en casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y entró, se presentó ante su señor Eliseo, le preguntó, ¿de dónde viene Giezi? Él dijo, tu siervo no fue en ningún parte. Entonces le dijo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, ropas, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervo y sierva. La lepra de Naamán se te pasará se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y salió delante de él, leproso y blanco como la nieve. ¿Qué pasó aquí con Giezi? Recuerda que la pequeña sierva mandó al profeta, al capitán Naamán, que fuera con el profeta para ser curado. Pero el profeta no fue él que lo curó, sino que fue Dios. Pero este capitán, Naamán, quiso dar un presente, dar algo para Eliseo, pero Eliseo no quiso tomarlo, porque Eliseo sabía que no fue él quien sanó, sino que fue Dios. Entonces, ¿y qué pasó aquí? Dice aquí que el profeta Eliseo tenía un criado, un siervo que trabaja para él. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Dice que fue corriendo tras el carruaje que llevaba el capitán Naamán, y fue corriendo. ¿Y qué dijo? Dámelo, porque mi señor sí lo quiere. Llegaron sus hijos y ellos sí lo quieren. Dice, ¿y qué? Lo recibió, ¿verdad? ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Después la lepra de Naamán le pasó a Giezi por ser codicioso. Por eso la codicia es muy malo. No podemos codiciar de nada, porque recuerda que hay un mandamiento de Dios que no podemos codiciar de nada, sea la persona, sea su casa, sea lo que sea, pero de nada. Porque por la codicia este hombre hasta dónde llegó. Ahora la lepra de Naamán le pasó a él y quedó leproso, dice. Y no solo él, sino todos sus descendientes. Recuerda que su lesión venía lo que acá hizo, y por culpa de él, ¿qué pasó con todo? Se murió en todo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con este? Lo mismo, porque la lepra le pasó a todos sus descendientes, así dice aquí. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia viene historia, bueno y malo. Tenemos que recibir lo bueno, y lo malo hay que dejarlo, no hay que hacerlo, para que no nos pase como le pasó a Giezi. ¿Qué le pasó a Giezi? Se le pasó la lepra y quedó leproso, dice. ¿Qué le pasó? Se quedó leproso. Porque aquí el 27 dice, mira, la lepra de Naamán se te apegará a ti y a tu descendiente, dice. Hasta todos sus descendientes, dice, para siempre. Y salió delante de él, leproso blanco como la nieve. Aquí le pasó la lepra. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque con lo que hacemos.
porque muchas veces a través de esto todo su descendiente dice que va a pasar sobre él lo que él hizo. Este fue una pequeña historia. Recuerda siempre en la Biblia viene historia, bueno y malo. De lo que hicieron bien, eso es lo que tenemos que recibir, hacer. Y de lo que hicieron lo malo, eso hay que dejarlo. ¿Está bien? Vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial que está en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre en esta mañana, Señor. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, cuál es lo bueno y lo malo. Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos de no hacer lo malo, Señor, sino hacer lo bueno que tú mandas, Señor mío. Ayúdanos, prepáranos. En tus manos pongo estos pequeñitos, Señor, que son como unos libros abiertos y blancos para ti, Señor. Que tú lo puedes escribir, Señor. Tú los ayudes, Padre, que ellos pueden aprender más de tu palabra, Señor. Y cuando sea grande, Señor, que ellos pueden aprender, decidir por lo bueno y no lo malo, Señor. Esta mañana, Señor, te damos gracias por todo. Y en tus manos los pongo, Señor, tanto como los pequeñitos, como nosotros, Señor. Ayúdanos a tener reverencia ante tu presencia, Señor, para que podamos recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Quédate con nosotros, Padre Santo. Todo esto te lo imploramos, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este momento llegó el tiempo que vamos a recibir palabra de nuestro Dios. Así que van a poner atención para que pueda escuchar. Lo dejamos tiempo del hermano Jaime. Amén. Muy bien, hermanos, feliz sábado a todos. ¿Cuántos estaban felices en esta mañana? Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana también quiero dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos que está allá atrás. Sea muy bienvenido, hermanos. Que no sea la primera vez, sino que ustedes tienen que venir más para aprender más de la palabra de Dios. También quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que están viendo la transmisión. Dios le bendiga mucho. Gracias por conectarse aquí donde aprendemos la palabra de Dios. Así que sean muy bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un himno 170. El himno 170. El himno 170. Jesús luego volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podemos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales portantes anunciará Señor. Entonces Dios vendrá y pueblo de Israel, de mi tentador y dado será. Por Cristo quien nos salvó, sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión, y por siempre gozarán su eterna salvación. Cristo
su reina, trofeo de redentor. Las islas de mar sus bolas darán, y adoran al Salvador. Los cielos dirán, los bodas celebran, y los siempre gozarán Jesús feliz hogar. Lo pronto Jesús vendrá, y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su gozo dará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación, y los santos vivirán su eterna redención. ¿Y todos decimos? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a postrarnos de rodilla para orar. Querido Padre que está en los cielos, hoy tempranos, Padre, te damos muchas gracias, Dios, por ayudarnos de llegar un sábado más, Padre, para alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias por los buenos que ha hecho con nosotros durante estas semanas que se fue, Padre. Gracias por cuidarnos en el camino donde anduvimos, en el trabajo, Padre. Gracias, Dios, porque todos estamos bien. Gracias por los alimentos que nos da todos los días, Padre. Dios Todopoderoso, en esta mañana ya estamos listos para escuchar tu palabra, oh Dios. Hablas con nosotros y enséñanos, Dios, a través de tus santas palabras, Padre. Dios Todopoderoso, envía tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Padre, para poder entender tu mensaje en esta mañana, oh Dios. Quédate con nosotros y hablas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. ¿Cuánto tenemos la Biblia? ¿Lo tenemos? Ok. Muy bien. Vamos a orar una vez más para los diezmos y las ofrendas. ¿Está bien? Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más. Padre, aquí está lo que tú te correspondes, Padre, lo que tú perteneces, Dios, que es el diezmos y las ofrendas, Padre. Para el evangelismo, para que tu mensaje vaya a lugares lejanos, Padre, donde no ha llegado tu mensaje, Padre. A través de esto podemos comprar los materiales, la Biblia, los folletos para enviarlos, para que ellos también puedan conocerte. Para eso son los diezmos y las ofrendas, y aquí los tenemos apartados para ti, Padre Dios. Bendícelos, Padre, y bendícenos más con nuestros trabajos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Le preguntaba si todo tiene su Biblia. Álcenla arriba. Recuerden, hermanos, que aquí estamos estudiando la palabra de Dios. Cada vez que un predicador que pase aquí, hermano, tenemos que, lo que él dice, tenemos que confirmarla con la palabra de Dios. Porque muchas veces hay muchos hermanos que nomás creen lo que el pastor dice, lo que el líder de la iglesia dice. Es que mi pastor dice, es que mi pastor dice, es que mi líder dice. Pero aquí, hermano, no tenemos que hacer eso. Nosotros predicamos
pero usted tiene que ir, si es cierto lo que el predicador dice, pero para eso tenemos que confirmarlos con la palabra de Dios. Por eso siempre pregunto que si todo tiene su Biblia, si hay alguno que no tiene, alce la mano, le vamos a dar una Biblia para que estudiemos juntos en esta mañana. ¿Todo está bien? Amén. Vamos a ir rápidamente con el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Cuando lo tenga todo, diga amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. En 10:37 dice: porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿De qué estás hablando la palabra de Dios, hermano? ¿Quién es aquel que ha de venir? Cristo Jesús. ¿Le falta mucho tiempo para que Él venga? ¿Qué dice ahí? Ya falta poquito para... Falta poquito tiempo, hermano. El que ha de venir vendrá y no tardará más, ¿verdad? Y es lo que dice el himno que cantamos también, que Cristo pronto volverá. Entonces quiere decir que ya estamos en el último tiempo, ¿verdad? Estamos viendo el último tiempo porque dice que Cristo está pronto de regresar. ¿Estamos bien? Para saber, entonces, la palabra de Dios dice que el que ha de venir vendrá y no tardará más, dice. Entonces, ¿cómo podemos saber que Cristo está pronto de regresar? ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a ir lo que dice el libro de Mateo capítulo 24. Mateo 24. Vamos a buscarlo. Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Vamos a ver, vamos a descubrir cuánto falta para que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez para llevarnos con Él en el reino de los cielos. Vamos a ver si la palabra de Dios nos dice, nos da fecha. Vamos a ir lo que dice el libro de Mateo capítulo 36. ¿Qué dice el capítulo 36? Verso 36. 24:36, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Dice, pero el 36, ¿verdad? Sí. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Alguien sabe la hora de regreso de nuestro Señor Jesucristo? No, ni los ángeles. Ni los ángeles. Nadie sabe la hora, hermano. Nadie sabe la hora. Nadie sabe el día y nadie sabe la fecha, cuánto nuestro Señor Jesucristo vendrá. Pero de que Él vendrá, hermanos, y no tardará más. Es lo que dice el libro de Hebreos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué dice el capítulo 25 de Mateo, verso 13? Mateo 25, verso 13, ¿qué dice? Dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Velad. Tenemos que velar porque, ¿por qué? Porque nadie sabe ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto mensaje, hermanos, hace mucho tiempo atrás, antes de conocer la palabra de Dios, en el año 2000, dijeron que iba a acabar el mundo, que iba a venir Jesucristo ya.
pero no vino. ¿Y quién puso esa fecha? Un hombre nomás, porque la palabra de Dios dice que nadie sabe, hermano. Nadie sabe la hora ni el día. Nadie sabe. ¿Quién lo sabe? El Padre, solamente el Padre lo sabe. Pero aquí el libro de Mateo, de hermano, dice que tenemos, a pesar de que no sabemos la hora que Cristo va a regresar, pero la palabra de Dios dice que tenemos que velar. ¿Qué significa velar? Estar despierto. Está despierto. Tenemos que estar listos, hermano. Tenemos que prepararnos. Que cuando Cristo venga estemos listos para ir con Él en el reino de los cielos. Por eso la palabra dice, velad pues, porque no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar listos, atentos. Tenemos que prepararnos. De lo que no ha entregado sus vidas a Cristo Jesús, ¿qué tiene que hacer ellos? Entregar sus vidas a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que estemos listos, hermano. No importa si el día de mañana Cristo venga, el otro mes Cristo regresa, pero nosotros tenemos que estar listos, preparados para ir con Él en el reino de los cielos. Pero aquí no vemos la fecha, ¿verdad? No. Pero de que Cristo va a regresar, ¿sí o no? Amén. ¿Cuándo lo creemos? Amén. Amén. Ahora, vamos a regresar Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 37. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, ahora nos da señal. Cristo mismo nos da señal en su palabra. Dice que así como fue el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo fue en los días de Noé? ¿Será que en los días de Noé la gente buscaban a Dios? No. ¿Será que en aquel día ellos de todo corazón buscaban a Dios? No. Entonces, ¿por qué la Biblia dice, así como fue el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre? ¿Cómo fue en los días de Noé? Nadie creía en Dios. Dice el 37, el 38. ¿Qué dice el 38? Dice, porque como en los días antes del diluvio andaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Aquí vemos, hermanos, que en los días de Noé, en los días antes del diluvio, antes de que el diluvio viniera en aquel tiempo, ¿cómo estaba la gente? ¿Estaba preparado? No. ¿Qué hacía la gente? Tomaban, bebían, se casaban. Estaba comiendo, bebiendo, dándose casamiento, hasta en que el día Noé entró en el arca. Y eso es lo que vemos hoy el día, ¿sí o no? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Será que la gente busca a Dios? A pesar de que ellos están escuchando el mensaje de muchos predicadores, ¿será que ellos tratan de buscar a Dios? ¿Verdad que no? ¿Qué hace la gente? Fiesta, ¿sí o no? Bailes, alcohol, ¿qué más? Drogas. O sea, entonces quiere decir que nosotros ya estamos en los últimos tiempos, porque la Biblia nos dice, la venida de Jesús será como fue el día de Noé. Y así está hoy el tiempo, hermano. Así estamos hoy el tiempo. Dice 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, nadie sabe la hora, ni el día, ni el año, cuándo Jesús va a regresar. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús regresa por segunda vez, la gente van a vivir como fue en los días de Noé. Y esta es una señal para nosotros, que tenemos que prepararnos para ir con Cristo Jesús. Pero prepararnos como de qué, hermanos? Prepararnos de estudiar más la palabra de Dios, entregar nuestras vidas a Cristo Jesús,
De no estar jugando, hermano. Todo lo que estamos aquí, lo que ya somos entregados, lo que ya somos bautizados, tenemos que cuidarnos, permanecer en el camino de Cristo hasta que Él venga, y tenemos que estar listos, hermano. Imagínense si Cristo venga el próxima semana, ¿será que todos estamos listos? Analicemos nuestra vida. ¿Será que yo estoy listo para ir con Cristo Jesús en el reino de los cielos? ¿Será que usted está listo para ir con Cristo al reino de los cielos si Él regresara en una semana? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Velar. Tenemos que velar. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar listos, hermano, para ir con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Amén. Vamos a ir el libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. ¿Lo tiene? Amén. ¿Qué dice el verso 1? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿dos igual? 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Qué dice el 3? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. Y brincamos el 5. ¿Qué dice el 5? 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón y de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo era su pensamiento de ellos en aquel tiempo? ¿Era de continuo? ¿Solamente qué? ¿Hacer cosas buenas? No. El mal. Ahora, hermano, ¿por qué vino el diluvio en aquel tiempo? ¿Usted se ha preguntado por qué Dios envió el diluvio? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque ya se había multiplicado mucho la maldad. O sea, se había multiplicado mucha la maldad. ¿Por causa de qué? El pecado. ¿Por causa de quién? De los hombres. Ok, muy bien. Dice la palabra de Dios que cuando nacieron hijos de Adán, uno se llamó, ¿cómo se llamó el primero? Abel. Caín. Y el segundo, Abel. Abel. Y Caín mata a Abel, ¿verdad? Y Dios pone una marca a Caín. Y Caín se escapa, se va. Y después nace otro hijo de Adán y Eva. ¿Cómo se llamó? El tercer hijo. Set. Entonces ahí vemos las dos generaciones, hermano, porque muchos otros predicadores dicen que los hijos de Dios son los ángeles, dicen. Los ángeles tuvieron relación sexual con las hijas de los hombres. Es lo que ellos dicen, pero no fue así. Dices aquí que aquí vienen las dos generaciones. Set, la descendencia de Set obedecía los mandamientos de Dios. La línea de Set venía obedeciendo los mandamientos de Dios. Y la línea de descendiente de Caín, Caín quería a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Desobedeció a Dios. Entonces la descendencia de Caín venía, pero haciendo todos los malos, hermanos. No obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero esas dos líneas venían. Pero cuando se toparon, ¿qué dijeron los que guardaban los mandamientos de Dios? Que vieron las hijas, la descendiente de Caín. ¿Qué dice? Que era hermosa. Y dice que ellos se juntaron con ella, hermanos. Se juntaron con ella. Por eso la maldad se multiplicó.
Entonces, ¿por causa de quién vino el diluvio? Digamos, supongamos así, la descendencia de Seth es la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios. Venía la línea y la iglesia, la descendencia de Caín, vamos a poner la iglesia de Satanás, que no obedecía los mandamientos de Dios, que ellos violaban todos los mandamientos de Dios. Venía, pero cuando llega, se choca y dice que los hijos de Dios, los que guardaban los mandamientos de Dios, se juntaban con las hijas de Caín, los que no guardaban los mandamientos de Dios. Y dice que nacieron su hijo, renombre que fueron varones, gigante, dice, empezó la maldad a multiplicarse. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Muy bien. Dice aquí, y dice, hermanos, que cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas, la descendiente de Caín, dice que los hijos de Dios poco a poquito fueron olvidando guardar los mandamientos de Dios. Dice, poco a poquito, ya no guardaban el sábado, como hoy lo estamos guardando nosotros. Y ese es pecado, ¿sí o no? Cuando nosotros quebrantamos los 10 mandamientos, uno de estos 10 mandamientos, cuando nosotros no obedecemos uno de estos mandamientos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos cometiendo? Pecado, hermano. Y es lo que pasó en aquel tiempo. Y tiene razón, porque dice aquí la palabra de Dios que la maldad de los hombres se multiplicaron en gran manera. Y dice, ya no respetaba los mandamientos de Dios. Por eso dices allí que daba casamiento. Pero no está diciendo de casamiento que Dios estableció desde el Génesis, sino que dice que daba casamiento, pero violando la ley de Dios. ¿Cómo es? Bueno, en aquel tiempo miraba a la mujer de su prójimo, ¿qué decía? Yo la quiero, la tomaba por su esposa. Y la mujer también ve al hombre, a su hermana, vamos a suponerlo, ¿y qué hacía? También se casaba con él. Esa era la maldad. Y no solo eso, sino que fiesta, hermanos. Hacía fiesta. Por eso dicen, hay predicadores, grandes predicadores, dicen que en aquel tiempo las mujeres cambiaban a los hombres como si fueran los guaraches. Así dicen. Pero ¿dónde saca ellos de decir eso? El libro del patriarca y profeta, ahí lo dice, hermano. Ahí lo dice. La palabra de Dios en la Biblia no dice que ellos violaron los mandamientos de Dios. Pero ya el libro de patriarca y profeta dice que ellos violaron los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque se mezclaron con la descendiente de Caín. La descendencia. Por eso la maldad se multiplicó mucho. Y no solo eso, sino que también mataban aquel tiempo. O sea, todos los mandamientos, hermano, cuando uno no obedece todos los mandamientos, uno puede cometer cualquier error. O sea, ya tú estás en el terreno del enemigo, porque tú ya no guardas los mandamientos de Dios. Es lo que pasó en aquel tiempo. Dice que los hijos de Seth quebrantaron el cuarto mandamiento. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. Y esos mandamientos, hermano, poco a poquito fueron pisoteadas. Y tiene razón, porque es lo que dice la palabra de Dios en Génesis 6, ¿verdad? Dice, comenzando desde 1 otra vez. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que la hija de los hombres era hermosa, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Nosotros, esta iglesia, somos remanentes del séptimo día. ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa si uno de nuestros jóvenes se va y se junta con una muchacha de otra dominación, de los que no guardan los mandamientos de Dios? ¿Qué puede pasar con ellos? Se sale del camino de
se sale del camino de Dios. Se sale del camino de Dios. Por eso la Biblia, hermanos, nos dice que nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y hemos hablado aquí con los jóvenes. Si hay jóvenes o jovencitas que quieren casarse, ¿cuál es el consejo que nosotros estamos dando? Hay mucha iglesia que creen la misma doctrina que nosotros. Ellos pueden ir allá, ¿verdad? Los muchachos pueden buscar esposa allá, si se puede. ¿Por qué? Porque tenemos la misma creencia. Pero si ellos se van y se juntan con unos que adoran la idolatría, ¿qué va a pasar con ellos? Van a pisotear la ley de Dios, se van a olvidar la ley de Dios. Por eso la palabra de Dios prohíbe eso, hermanos. No el pastor, no el líder de la iglesia. Voy a leer un poquito del libro de Patriarca y Profeta, donde si alguien lo tiene este libro, hermano, lo lea en su casa, donde dice Caín y Abel. ¿Está bien? Dice, capítulo 6. Bueno, aquí dice 6. Ya el párrafo, 67 dice ahí. Dice, el sábado fue honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios. Pero Caín y su descendiente no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expresó de Jehová. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de su padre. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén, restaurando, para buscar riqueza y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Su descendiente se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a su propósito hacia el hombre, al homicidio, cuya comisión iniciará Caín, Lamec, su quinto descendiente. Agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Aquí vemos, hermanos, que ellos violaron el cuarto mandamiento, que es el sábado. El único mandamiento que nos lleva, que nos dice que Dios es el creador del cielo y la tierra. Fueron pisoteados. Pero también voy a leer otro párrafo aquí. Dice, demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente la misma cosa que había hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron su fiesta y glotonería, siguieron comiendo y bebiendo y plantando, edificando, haciendo planes con referencia a beneficio que esperaba obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios para mostrar que no temía a ser infinito. Afirmaban que si fuese cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habría comprendido. Si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia,
se hubiese arrepentido de su obra impía, el Señor habría destinado de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Es lo que pasó con el pueblo de Nínive. ¿Cómo estaba ellos también? Estaba como fue los días de Noé. Ellos robaban, mataban, igual daba casamiento. Pero Dios envió al profeta Jonás para predicar en ese pueblo, hermano. Y dice que Jonás predicó por ¿cuántos días? 40 días. Nínive se arrepintieron, ¿sí o no? Se arrepintieron de su camino, de sus malos caminos. Por eso Dios no mandó fuego para destruir esa ciudad. Si ellos hubieran arrepentido de sus pecados, Dios no habría enviar el diluvio, hermano. Pero era mucho. Hoy el tiempo, ¿cómo estamos? ¿Damos cuenta, sí o no? Así está el mundo hoy. Nadie quiere buscar a Dios. Nadie trata de buscar a Dios. Nadie, hermanos. Son muy poco gente que quiere buscar a Dios. Pero alguno también se hace buscar a Dios para su propio beneficio. Pero aquí, hermanos, tenemos que buscar a Dios de todo corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra fuerza, y estar preparado que cuando Cristo venga, estemos listos para ir con Él. O el día que nosotros vayamos al descanso, que no nos preocupemos, que cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos va a resucitar, o sea, en otra palabra, nos va a revivir para ir con Él en el reino de los cielos. Pero ¿cuál fue el problema del diluvio que dijimos? Que los hijos de Dios desobedecieron, pisotearon la ley de Dios. Hoy el mundo, hay muchas iglesias que están así, hermano. A pesar de que ellos van a la iglesia, a pesar de que ellos estudian la palabra de Dios, ¿qué dice? Vamos a copiarnos del mundo. Y así vamos a ganar muchos jóvenes que están en el mundo. ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué, hermano? Como de la música. ¿Usted ha visto otra iglesia cómo son música que ellos cantan? Yo le aseguro, si aquí ponemos un himno, o sea, una alabanza, digamos, suponiendo que tiene mucho el movimiento, estoy seguro que algunos de nosotros vamos a empezar a mover los pies así. ¿Sí o no? Porque esa música, hermano, no es para agradar a Dios. ¿Y qué dice la iglesia? ¿Qué dicen los líderes de la iglesia? Vamos a poner la música, aunque habla de Dios, ¿verdad? Porque hay música que habla de Dios, pero su tono es muy movido, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros ponemos aquí, todos los que estamos aquí, nuestros hijos, aunque ellos nunca han conocido qué es el baile, solitos se van a mover, hermano? Y esto es lo que está pasando en la iglesia, muchas iglesias, para ganar a los jóvenes. Debemos conectar músicas aquí, dice. ¿Qué más? ¿Qué más se mete dentro de la iglesia? Las costumbres del mundo. La costumbre del mundo. La iglesia, hermano, hasta la iglesia adventista del séptimo día. Una vez, una hermana dijo, el día de amor y amistad, decía, vamos a traer un cantante, dice, vamos a traer un cantante internacional, hermanos, y vamos a invitar a muchas parejas de allá afuera que vengan para ganar alma. ¿Cuánto vemos que Jesús usó ese método para ganar alma? ¿Verdad que no? Y nosotros estamos allí como apenas estamos estudiando la palabra de Dios. Sí, hermanas, sí, vamos a traerlo. Y traemos un cantante. Y sí vinieron mucha gente, pero nomás vinieron por un rato y se fueron. Y todavía dice que ese es para ganar alma. ¿Sí o no? ¿Qué más? El Día de la Madre. El Día de la Madre, ¿qué dice? Vamos a celebrar el Día de la Madre, vamos a invitar toda la madrecita allá afuera que venga, vamos a dar regalos y todo para ganar almas. Hermanos,
cuando la iglesia se une con el mundo, están perdidos la iglesia, hermano. Porque es lo que pasó aquí, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas, con la descendiente de Caín, echaron a perder todo, hermano. Por causa de eso vino el diluvio. Pero muchas veces la iglesia quiere copiar a los mundanos, hermano. Quiere copiar a los mundanos. Dice, vamos a ir lo que dice San Juan 17:11. Juan 17:11. Juan 17:11. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Ya lo encontraron? Y ya no es esto en la mas esto estaba en la mundo y no voy a ti, Padre Santo, a los que me han dado, guardarlo en tu nombre para que sea uno así como vosotros. Ajá. Aquí vemos, hermano, que Jesús estaba orando por su discípulo. No solamente por su discípulo en aquel tiempo, sino que también lo que ha de creer en mi palabra, dice Cristo. Entonces, refiriendo a nosotros hoy el tiempo, hermano, Jesús hizo una oración para nosotros en aquel tiempo. ¿Y qué decía Jesús? Yo ya no estoy en el mundo. Así dice, ¿verdad? El 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? A nosotros. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. ¿Sí o no? No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice, verso 15, dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué dice Jesús allí? Ellos están del mundo, pero no son del mundo. ¿Estamos entendiendo, hermano, o no estamos entendiendo? Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. ¿Es mi palabra? No. Es la palabra de Dios. Estamos en el mundo, pero recuerden, no somos del mundo. Y la palabra de Dios dice, cuando nosotros tenemos amistad con lo del mundo, dice que venimos siendo enemigos de Dios. Hay muchos hermanos que, una hermana decía, no va a la iglesia, de vez en cuando aparece en la iglesia. Cuanto pueda llega a la iglesia. Y le preguntamos, hermana, pero ¿por qué tú no vienes más seguido a la iglesia? No, hermanos, que tengo unas amigas allí, dice, y estoy más con ella en su actividad y todo, dice, por eso he faltado mucho a la iglesia. ¿Y qué dice Dios? Los que se unen con el mundo, dice, automáticamente convertimos enemigos de Dios, porque ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. En vez de que la hermana lo invita a la iglesia, en vez de que la hermana lo jala a la iglesia, ¿qué está pasando? Lo está llevando en el mundo. Y sin querer queriendo se viste como del mundo. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Pero no es malo tener amigos, ¿sí o no? Es saber cómo hacerlo nuestros amigos, invitarlos a la iglesia, estudiar la palabra de Dios, hermano. Pero si nosotros hacemos lo que ellos digan, estamos mal ahí. Estamos mal ahí, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es lo que pasó en aquel tiempo, en el antidiluviano, dice, es lo que pasó allá. Que muchos comían, bebían, daba casamientos, comía como del mundo igual. Ahí dice, ya cuando ustedes tengan el libro, estudienlo. Ahí dice, hermano. ¿Y qué pasa con nosotros, la iglesia? Nosotros igual comemos igual como del mundo. ¿Sí o no? Pero tenemos que dejar eso, porque nosotros ya no somos del mundo, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Tengo muchos amigos
Bueno, ya no me van a querer porque van a ver el video. Tengo muchos amigos que cantan música, pero son movidos, hermanos. Hay muchos, allá en California, hay muchos hermanos que hablan mixteco, que están dentro de la iglesia, hermano. Cada vez que ellos cantan alabanzas a Dios, ¿qué ellos hacen? Ellos se ponen a bailar. Y así enseñan a los niños que cuando la palabra de Dios dice que cuando nosotros tenemos que adorar a Dios, dice que Dios es espíritu. Y los que lo adoran, deben adorarlo en espíritus, en verdad. No que estar moviendo, brincando ahí, hermano, no. Así no se alabas a Dios. Y según dice que es danza para Dios. ¿Por qué? ¿De dónde agarraron ellos? De David, cuando David danzaba a Dios, dicen que de ahí viene danzar a Dios. Pero David no danzaba en su presencia, pero no como ahora lo ponen. ¿Cuándo vemos que los discípulos danzaron? ¿Ustedes han encontrado un versículo? No, hermano, yo nunca he encontrado, yo estoy tratando de encontrar versículo allí porque cuando Jesús se fue al cielo, se quedaron sus discípulos a predicar, pero yo nunca he visto que ellos llegaban a una sinagoga y empezaban a brincar. No, nunca lo encontramos. Yo nunca encuentro la palabra de Dios que brinques allí cuando llega el Espíritu Santo y brinque, empieza a mover su cabeza. Nunca lo vemos, hermanos. ¿Pero qué? La iglesia agarra lo que la otra iglesia hace. Pero regresemos. ¿Cuál fue el problema de que Dios envió al diluvio? Por el pecado. El problema fue porque los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de ¿quién? De Caín. ¿Y qué va a pasar en esta iglesia si nosotros unimos con el mundo, hermano? Igual estamos perdidos. Aunque vengamos a la iglesia, aunque cantamos, pero estamos perdidos. Porque nomás aquí la iglesia aparentamos, como dice Rodolfo, no, aparentamos venir, cantar y todo. Pero, ¿cómo estamos comportándonos allá en el trabajo? ¿Verdad? Donde yo estoy trabajando, ¿cómo me ven a mí? ¿Qué es lo que yo hago allá? Donde usted está trabajando, hermano, ¿cómo la gente ve a ustedes allí? ¿Será que ustedes hablan como dice Dios? Porque recuerden, los discípulos andaban con Dios. Cuando Pedro negó a Dios, dijeron, pero este también habla con él, es uno de ellos, porque habla como Cristo. Pero cuando nosotros hablamos como mundanos, echamos relajos como mundanos, van a pensar que somos cristianos, ¿verdad que no? Y a través de ese testimonio van a querer venir a la iglesia si los invitamos. No, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos, que no mezclemos con lo del mundo, ¿sabe? Con las cosas mundanas, pues. Dice 17, 15, 16 ya leímos, ¿verdad? Vamos a ir lo que dice Santiago 4:4. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está, hermano. Hay un dicho que dice, dimes. Ándale, ¿cómo es, Rodolfo? Y yo te diré quién eres. Si uno se juntas, vamos a poner así, con los borrachos, un cristiano se junta con los borrachos, ¿qué va a aprender de él? Borracho. ¿Sí o no? O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, saber con quién estamos, ¿verdad? Porque si no vamos a acabar al igual como ellos, hermano, o más peor todavía, sabiendo la palabra de Dios y hacemos los incorrectos. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Amén.
Y así los que hacen estas cosas, hermanos, o los que hacemos estas cosas, ¿será que estamos preparando para irnos en el reino de los cielos? Como le dije, si nosotros estamos así en una semana, en 2 semanas, Cristo venga, hermanos, ¿será que tú y yo estamos listos para ir al reino de los cielos? Muchas veces nosotros jugamos con la palabra de Dios. Nosotros aparentamos venir a la iglesia. No estudiamos, no oramos. Pero cuando llega el sábado rapidito, ¿dónde está mi Biblia? ¿No vieron un binario? Dice uno. Solo venimos aquí, hermano, y así queremos ir con Cristo en el reino de los cielos. Estamos perdidos, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que estar pelados, pues. Tenemos que estar despiertos. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Guardar sus mandamientos. ¿Sí o no? Pero les invito que lee este libro, hermanos. Lo que tiene este libro, lo que estoy diciendo es verdad. Como le dije, no crea todo lo que yo digo. Usted tiene que confirmarlos con las palabras de Dios. ¿Está bien? No, porque es que el líder dijo esto, el pastor dijo eso, porque muchas veces así pasa. Pero vamos a decir lo que Dios dice, ¿verdad? Bueno, vamos a revisar el libro de Génesis, capítulo 6 otra vez. Dice el 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta reptil, y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué se arrepintió Dios a hacer el hombre? Dice el libro de Patriarca y Profeta, cuando empezaron a pisotear la ley de Dios, dice que más adelante empezaron a adorar otras cosas, hermanos. Empezaron a adorar ídolos y olvidando a Dios, creador del cielo y la tierra. Ellos ya no adoraban a Dios, ya ellos se olvidaron. ¿Por qué? Porque pisotearon la ley de Dios. Ellos hicieron lo que ellos les daba la gana. Y dice el Patriarca y Profeta que ellos empezaron a adorar a otros dioses. Por eso Dios se arrepintió, dolió su corazón de haber creado al hombre. Recuerda que el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. Por eso el diluvio vino, hermano. Pero antes de que el diluvio viniera, Dios le dio la oportunidad, ¿sí o no? ¿Por cuántos años? ¿Cuánto tiempo? 20 años. ¿Cuándo? 120. 120 años le dio la oportunidad. Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel, ¿verdad? Que se arrepintiera, que reconociera a Cristo como el Mesías. Y no lo hicieron, hermano. No lo hicieron. Y hoy el tiempo, Dios da la oportunidad a ser humanos para que ellos reconozcan a Dios y entreguen sus vidas a Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí le está dando oportunidad? Hay muchos que están escuchando la palabra de Dios, pero el día del juicio, cuando ellos se pierdan, hermanos, no hay excusa. No van a decir que nosotros nunca supimos de tu palabra. No, hoy supieron. Porque hay muchos predicadores que predican la palabra de Dios, solo porque ellos no lo aceptaron. Por eso van a ser condenados el tiempo final. Hermanos, dice aquí también que en medio de ese pueblo malvado vivía solamente una familia.
pero ellos hicieron lo correcto delante de Dios. No se mezclaron con ellos. Ellos guardaron los mandamientos de Dios. Y dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y recuerden que nosotros somos salvos por las gracias. Tú y yo no merecemos la salvación, hermanos. Tú y yo somos pecadores, peor pecadores. Pero con la gracia de Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en lugar de nosotros en la cruz de Calvario para darnos la vida eterna. Y no murió colgados allí, sino que fue enterrado y el tercer día fue resucitado. Amén. Y hoy está allá en el cielo intercediendo por ti y por mí, hermano. Amén. Y nosotros podemos ser como esa familia. ¿De qué familia estoy hablando? De Noé. Noé es la única familia que vivía, que hacía lo que Dios quería. A empezar, a su alrededor, hacía todas cosas malas la gente, pero ellos no se mezclaron con ellos. Por eso fueron salvados y entraron en el arca. Y nosotros tenemos que hacer eso, hermanos. No mezclarnos con el pecado. Tenemos que perseverarnos en el camino de Cristo Jesús y esperarlo hasta cuando Él venga, si es que estamos vivos. Pero si estamos muertos, no nos preocupemos. También de igual manera, somos los primeros que vamos a ser resucitados para alcanzar al Señor en el aire. Así que espero que hayan entendido el mensaje, hermano. Amén. Este fue el corto mensaje y que Dios le bendiga a muchos. Amén. Vamos a ponernos de pie para entonar otro himno. Hay un canto muy bonito, se me fue el número donde dice que, sí, aquí está, 294. 294. Comparo con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Es llena de gracia mi alma, por él está dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar. Por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo llevar. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Amén. Vamos a postrarnos de rodillas para terminar. Querido Padre que está en los cielos,
una vez más te damos gracias, Padre. Gracias por el mensaje de esta mañana, Padre. Gracias por hablarnos con nosotros, para cuidarnos, para estar despierto, para estar preparado, para que cuando tú vengas, Padre, estamos listos para ir contigo en el reino de los cielos, Dios. Padre, lo que hemos aprendido hoy, en esta mañana, ayúdenos, Padre, para que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Y algún día, Padre, cuando hay oportunidades, podemos predicarlos a otra persona que todavía no te conocen, Padre Dios. Cuídanos, protégenos, Padre. En tus manos pongo a cada uno de mis hermanos, hermanas, nuestros jóvenes, jovencitas, Padre, en esta mañana, oh Dios. Vamos a regresar a nuestros hogares, pero vamos a regresar una vez más en la tarde para adorarte, Padre, porque tus palabras nos dicen que el sábado termina hasta la puesta del sol, Padre, no solamente en la mañana, sino hasta la tarde, oh Dios. Gracias, Padre, gracias por todo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios le bendiga. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde. No falten.